En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este domingo es un domingo, en cierto modo, muy adecuado cuando lo eligió nuestro Señor para pedir a Santa Margarita María de Alacoque la institución de la fiesta del Sagrado Corazón, que da este domingo entre el jueves de Corpus y el viernes del Sagrado Corazón de Jesús. Y el Evangelio que la Iglesia desde muy antiguo proponía, y por eso la relación con ambas fiestas, el Santísimo Sacramento y el Sacratísimo Corazón de Jesús, es una fiesta en la cual nuestro Señor nos, más que, digamos, invita, casi nos amenaza a que seamos generosos en aprovecharnos de este don tan grande que es el Santísimo Sacramento del altar, el mejor don que nos podía dar el corazón de Jesús. Cuenta el Evangelio, y es un ejemplo que daba Jesús a la gente que lo escuchaba: el reino de los cielos se parece a un rey que convocó para las bodas de su hijo. Una gran fiesta, ya todo estaba preparado, y mandó la invitación a sus más entrañables invitados, y dice el Evangelio, todos y cada uno de ellos, aunque tenían el honor de poder asistir a la casa de esta persona rica en una festividad tan grande, todos ellos fueron dando excusas, según el mundo, todas ellas evidentemente válidas. Dice, el uno le dijo, ¿sabes qué? No voy a poder venir porque acabo de comprar una casa, una finca, y tengo que ir a visitarla. Claro, aparentemente uno da una excusa válida. Otro que le dice, oye, lamento no poder venir. Resulta que acabo de comprar un par de bueyes. En aquel tiempo no había tractores, ¿no? Un par de bueyes. Y tengo que ir a probarlos. Son necesarios para mi trabajo. Otro que le dice, uy, lamento no poder venir. Resulta que me acabo de casar, no sé si sabías. Así que no puedo venir, le dice. Y lo curioso, dice el Santo Evangelio, que se enojó el dueño, el que estaba invitando, porque sea como sea, este ejemplo que da nuestro Señor, nos va recordando a todos y cada uno de nosotros que en realidad todo lo que nuestro Señor nos ofrece, que es la Santa Misa, que es el Santísimo Sacramento, supera cualquier otro bien material al que podamos lícitamente aspirar. Y algunos santos dicen, fíjense, que en estos tres invitados quiere nuestro Señor resumir todas las excusas que nosotros le podemos dar a nuestro Señor para no aprovecharnos de la Sagrada Eucaristía, de la bondad de su Sagrado Corazón. Primera excusa, dicen algunos, pues simplemente la ambición y la codicia de los bienes terrenos. Acabo de comprar una casa nueva y tengo que ir a visitarla. ¿Y cuántas veces, mis amadísimos hermanos, nosotros le decimos lo mismo a nuestro Señor? Señor, yo sé que tú me has dado en el Santísimo Sacramento del altar, en la Santa Misa, el mayor don que me podías dar, que tú te has quedado presente realmente con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad, que para mí venir a verte en la iglesia, para mí recibirte en la comunión, es exactamente lo mismo que haberte conocido durante tu vida mortal, que haber tenido un trato cordial contigo como si yo hubiera vivido en aquel tiempo en Palestina, como si yo hubiera sido uno de los apóstoles que estaban junto a ti. Yo lo sé porque la fe me lo enseña, pero claro, tengo tantas cosas que hacer, que finalmente digo que no tengo tiempo. Es más, me justifico. Cuando nuestro Señor dice aquellas palabras en el Santo Evangelio, ¡ay de vosotros ricos! ¡Ay de vosotros ricos! ¡Qué difícil os será alcanzar el reino de los cielos! No porque en sí sea algo malo, pero, claro, damos preferencia
a muchas de las cosas materiales por encima de las cosas de nuestra alma. Y luego está aquel que incluso arguye cosas necesarias. Acabo de comprar un par de bueyes, ya no es la ambición de una casa nueva o de bienes materiales superfluos, no, es lo que necesito para vivir. Y ahí he de ir a probar esos bueyes. Es mi trabajo, es mi necesidad. Tampoco no vale la excusa para nuestro Señor. Tampoco no vale esa excusa para nuestro Señor. ¿Y qué? ¿No te puedes encontrar un tiempo durante tu día? ¿No te puedes encontrar, aunque sea, hacer un acto de presencia ante ese convite al que eres convidado? ¿Cuántas veces incluso nosotros pretextamos, mis amadísimos hermanos, el propio deber de Estado? Y podíamos dejar un lugarcito para una misa, por ejemplo, entre semana, para una comunión entre semana, o simplemente para poder llegar puntualmente a la misa todos los domingos. Pretextamos necesidades reales de la vida personal o de la vida familiar, pero no valdrán para nuestro Señor. Muchas veces hemos de pensar que nosotros nos parecemos a los enfermos, y de hecho somos enfermos. Todos nosotros, aunque se nos haya borrado el pecado original por el bautismo, quedamos marcados por las cicatrices de este pecado original. Somos enfermos. Necesitamos el medicamento de nuestro Señor para poder vivir sobrenaturalmente. ¿Y cuál es ese medicamento que nos brinda nuestro Señor para poder vivir en buena salud espiritual? Todos los santos nos explican, primeramente, la Sagrada Eucaristía. Es el alimento por excelencia del cristiano. No hay cristiano sin Eucaristía. Y la Eucaristía no la ha hecho nuestro Señor para quedarse sencillamente Él presente en el sagrario, sino para venir a las almas de los cristianos. De hecho, antiguamente, cuando se daba el bautismo fundamentalmente a los adultos en los primeros siglos de la Iglesia Católica, porque los que recibían la fe eran gente que ya había vivido primeramente en el paganismo, se difundía la fe entre las naciones. La mayor parte de los que se bautizaban eran todavía gente adulta, y cuando se iban a bautizar se les preparaba conjuntamente a todos ellos al mismo tiempo al bautismo y a la primera comunión. El día del bautismo, el bautizado descubría que el centro de su vida a partir de ese momento iba a ser la Sagrada Eucaristía, y que lo que aparentemente para los ojos humanos es simplemente, aparentemente, un pedazo de pan, es realmente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que se ha quedado en la Eucaristía para ser alimento de los cristianos, y que nadie que no sea cristiano puede recibir este alimento. Nadie. Imaginemos incluso que una persona no bautizada recibiera la Eucaristía, tendría una presencia de Jesús en sí mismo, pero una presencia no distinta para nada de la que tiene, no sé, el copón, el sagrario, que son elementos inertes, sin vida, que no reciben ninguna participación de la gracia de la Eucaristía. El pagano que recibe, que no tiene el bautismo, que recibe la Eucaristía, no recibe la gracia de la Eucaristía. Nuestro Señor no comunica absolutamente ninguna virtud a ese alma. Solamente el cristiano puede recibir la Sagrada Eucaristía. Y ese es el alimento que nos deja nuestro Señor. Dicen los médicos que no hay peor enfermo que el que no se medica, que el que descuida la medicación. Va al médico, el médico le dice, bueno, voy a examinar el estado de salud que tienes. Muy bien. Una vez que hizo ya el diagnóstico, le dice, mira, tu enfermedad, gracias a Dios, es una enfermedad curable, te prescribo los medicamentos. Si tú lo descuidas, si tú no los tomas, evidentemente tu enfermedad continuará adelante. Y no le podrás recriminar nada
a Dios nuestro Señor. La gran culpa la tienes tú por no medicarte, por ser negligente en recibir este medicamento que te da nuestro Señor, que es la Sagrada Eucaristía. El pan de los fuertes lo llama la tradición, el pan de los ángeles lo llama nuestro Señor, el pan de los ángeles. ¿Por qué realmente la Sagrada Eucaristía puede hacer de cada uno de nosotros, pues ángeles en la vida? No hay peor enfermo que aquel que descuida la medicación. Muchos de nosotros, mis amadísimos hermanos, somos descuidados. Le damos excusas a nuestro Señor, sea de los bienes terrenos, sea de nuestras obligaciones, para decir, Señor, no tengo tiempo. Lo lamento mucho, pero no tengo tiempo. Y la tercera excusa que dice el Evangelio, ¿verdad? Me acabo de casar. Así que, evidentemente, yo me doy por excusado, no puedo venir a tu invitación tan amable, pero no puedo venir. Y dicen muchos santos, estas son, aunque sea una excusa muy válida, es la excusa de aquellos que, por entregarse a las comodidades, a los placeres de esta vida, pues no encuentran tiempo para nuestro Señor. Claro, el hecho mismo de entregarse a las comodidades y placeres de este mundo quita el hambre de nuestro Señor. Hay una especie de apatía, de inapetencia de los bienes del cielo. Directamente hay una incompatibilidad, y es verdad, es así, entre los bienes del mundo, los placeres y los gustos del mundo, y el hambre de nuestro Señor. Hay una incompatibilidad. No se puede gozar del mundo y gozar de nuestro Señor al mismo tiempo. Y ahí estamos nosotros, mis amadísimos hermanos, en alguna de las tres categorías para decir a Jesús, Señor, dame por excusado. La verdad que no he podido recibirte, no he podido acercarme a tu invitación. Y dice el Evangelio, se enojó. El que invitaba se enojó. Y mandó llamar a todos, cualesquiera que encontraran los siervos, los enviados por él, pero dice, aquellos que yo había invitado al principio, no los voy a admitir más en mi banquete. Creo que todos deberíamos hacer en estos días una especie de examen de conciencia de nuestra vida, porque estamos desaprovechando, y esto que tenemos la oportunidad de vivir cerca de Jesús sacramentado, cerca de nuestro Señor, estamos desaprovechando mucho los beneficios que nos da la Santa Misa, que nos da la Sagrada Comunión. Somos descuidados y como consecuencia tenemos mala salud espiritual y como consecuencia recaemos muchas veces en el pecado y como consecuencia pasamos una gran parte de nuestra vida pues en la tibieza o en la indiferencia o en la frialdad con las cosas de Dios. Procuramos, eso sí, no hacer ninguna maldad grande o enorme que nos delate ante nuestro Señor o ante los demás, pero indiferencia, frialdad ante nuestro Señor. Estamos cerca de Jesús, lo tenemos casi a nuestro lado, pero nos limitamos, en dado caso, a nuestras obligaciones y punto final. Si el domingo hay que ir a misa, voy a misa el domingo. Y hasta eso, ¿y cómo lo hago, no? De modo a veces descuidado, de modo a veces negligente. Pero más que eso no me pidan porque no tengo tiempo. No tengo tiempo, es la gran excusa, no tengo tiempo. Tengo otras cosas que hacer. Cuentan ahora que veo a los cofrades de la cofradía que nos dan el honor, ¿no?, de poder acolitar el día de hoy en la Santa Misa, y para ellos es también un honor muy grande poder estar junto a Jesús sacramentado. Pues estaba leyendo hace poco que cuando en Inglaterra, 1607, después de toda la herejía de
de los anglicanos y de Enrique VIII. El año 1607 hubo grandes profanaciones del Santísimo Sacramento en Inglaterra, sobre todo en Londres. La cristiandad se quedó conmovida y en muchas partes surgieron cofradías en honor del Santísimo Sacramento. En 1608, un año después, en Madrid, surgió la Hermandad de los Esclavos del Santísimo Sacramento. Y la mayor parte, en aquel tiempo, claro, estamos en gobiernos católicos, la mayor parte de personas principales de la corte y personas principales de la ciudad se hicieron esclavos de esta hermandad, de esclavos del Santísimo Sacramento. En 1609, al año siguiente, mes de abril, se inscribió en esa hermandad de los esclavos del Santísimo Sacramento una persona ya sexagenaria, 62 años tenía, que también se hizo esclavo del Santísimo Sacramento y firmaba Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, que había sufrido mucho por la privación, no voluntaria, sino realmente contra su voluntad, de la confesión y de la comunión. 5 años había pasado, hacía ya en ese momento 20 años, porque tenía unos 40, después de la batalla de Lepanto. Él fue tomado en uno de sus viajes por el Mediterráneo, prisionero por los musulmanes, fue llevado a Argel, donde pasó 5 años prisionero de los musulmanes. Y lo que más le dolió durante aquella estadía como prisionero de ellos fue el verse privado del Santísimo Sacramento. De hecho, la historia de él, así más o menos contada, pero no contada, forma parte de la misma obra del Quijote, que él escribió más tarde, el año 1605, donde cuenta, entre un cuentito y otro que va contando en la primera parte del Quijote, cuenta la historia de la cautiva, de un cristiano que cayó cautivo de los musulmanes en Argel. Es su propia historia, ¿verdad? Y que consigue convertir finalmente a una persona gracias a la devoción a la Santísima Virgen y a la Sagrada Eucaristía. Él sufrió mucho de esta ausencia de Jesús sacramentado. Entonces se inscribió en esta cofradía. Dice que contaba la cofradía con más de 400 miembros. Y los 7 últimos años de su vida, Miguel de Cervantes, del año 1609 a 1615, ya era famoso, Miguel de Cervantes. Ya había publicado el Quijote hacía 4 años, en 1605. Ya era una persona que podía solventar una vida cómoda. No, era buen cristiano, muy devoto del Santísimo Sacramento. Se hizo cofrade después de esta hermandad, y en esta hermandad les pedían a todos los cofrades que escucharan la Santa Misa todos los días, que comulgaran todos los domingos primeros de mes, que cada miércoles, viernes y sábado acudieran a las oraciones que rezaban como cofrades en la capilla destinada a ellos en Madrid, que se dedicaran a la visita de los enfermos en los hospitales y que hicieran obras de caridad. En esta misma cofradía, Hermandad de los Esclavos, también estaba anotado Lope de Vega. También estaba anotado en ella como secretario de la congregación de la hermandad. Pero dicen que Miguel de Cervantes siempre se negó a tener cualquier cargo en la congregación. Él no quiso jamás ningún honor. Y a las únicas reuniones que no asistía eran a las reuniones en las que promovían cargos para la hermandad. Él no quería y no asistía. Y en la crónica, ¿verdad?, de la hermandad de los esclavos del Santísimo Sacramento, se cuenta que entre los 30 primeros cofrades que se distinguieron por su honor, por su devoción, por su dedicación a cumplir perfectamente los estatutos de la hermandad, figuraba Miguel de Cervantes y Saavedra. Así eran los católicos de aquella época, de misa diaria, de comunión mínima cada mes, primer domingo de mes, dedicados a las preces también de esta cofradía, de esta hermandad,
Todo pues en honor del Santísimo Sacramento del altar. Un literato, estos sí eran literatos, ¿no?, los de aquella época, que nos da el ejemplo de cómo hemos de aprovecharnos de estos medios que nos da nuestro Señor. Ya digo, es como un examen, no digo de conciencia en sí mismo, pero un examen de generosidad de nosotros. ¿Qué excusas le damos a nuestro Señor para no acercarnos más frecuentemente al Santísimo Sacramento? ¿Qué excusas? ¿Qué le vamos a decir, que vivimos a 50 kilómetros? ¿Qué le vamos a decir? ¿Que no encontramos ni siquiera 5 minutos para una visita? ¿Que no encontramos jamás media hora para una misa entre semana? ¿Qué le vamos a decir cuando llegamos también con falta de puntualidad a la Santa Misa el domingo? ¿Qué le vamos a decir a nuestro Señor? Quizás vamos a quedar muy bien excusados ante el mundo, pero nuestro Señor dirá: mira, eres un descuidado, eres un negligente, voy a buscar a otros, voy a buscar a otros. Pues bien, que nuestro Señor nos dé, ya digo, la generosidad, nos dé el amor a esta medicina, a estos medicamentos tan excelentes que nos ha dejado en el Santísimo Sacramento. No nos quejemos, ya digo, de nuestra debilidad, no nos quejemos tampoco de nuestras dificultades, quejémonos de nuestra negligencia. Que la Virgen María nos dé en el día de hoy pues un mayor fervor, un mayor aumento de devoción hacia el Santísimo Sacramento del altar, y que nosotros no nos alejemos y no pretextemos nunca esta distancia del medicamento de nuestra alma. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.